Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dame de beber, Señor. Dialogando con Dios. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Cántalo conmigo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Dialogando con Dios. Necesito más. Buenos días, estimados hermanos, buenos días, amigos. Dios les bendiga de manera especial a cada una de las personas que nos están siguiendo por las redes y también a través de la sintonía de la radio. En esta preciosa mañana, mi deseo y el de Dios es bendecirles. De manera especial, enviamos saludos en esta preciosa mañana a Manuel Pérez, a Lisset Medrano, a José Luis Cerda González, a Melissa González, Carmen Bejarano, Ruth Bejarano, el dueño de tapicería de Corísima, así también como Joel Reyes, Dani Solís, Oscar García, Emir Alex. Dios le bendiga a cada uno de ellos. También Mario Ruiz el día de ayer se reportó por la tarde que había escuchado el programa. Que Dios le bendiga. A Emir Alex también, él nos hizo una petición. Vamos a estar orando y clamando. Hay un grupo de personas acá, iglesias enteras, que estamos orando aquí en Nicaragua. Estamos haciendo clamor a Dios para que el Señor pues tenga misericordia de nosotros y que sane nuestras tierras y que sane también a cada una de las personas. También saludes a María Fernanda Cerda y a Britney Sobalbarro. Don Carlos Espinosa el día de ayer también se reportó. Que Dios le bendiga de una manera especial a cada una de las personas, así también como Francisco Gamboa, la familia Ruiz, la familia Hernández, la familia Norori y a cada una de las personas pues que nos escuchan. Bendiciones. Hoy vamos a reflexionar en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el libro de 2 de Samuel en el capítulo 24. Como su tema lleva, David censa al pueblo. Leeremos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab:
general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y hace un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son, y que lo que vea mi señor al rey. Mas, ¿para qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo. Luego saltaremos al versículo 10, dice: después que David hubo censado el pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres 7 años de hambre en una tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o 3 días haya peste en la tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Amén. Este pasaje bíblico nos da una enseñanza, porque cada uno de los pasajes bíblicos nos enseña, nos revelan, y a la vez Dios nos enseña su consejo. He estado conversando con muchas personas y se han comunicado conmigo acerca de el gran clamor que existe dentro del pueblo. Las personas, debido a esta pandemia, muchos me han expresado su temor. Otras personas están haciendo, qué sé yo, cualquier esfuerzo, pero la verdad de las cosas no se puede esconder que existe un gran temor en el pueblo. Además de eso, los fallecidos, las familias dolientes, pues esto hace sentir podemos decir así, un clima pues no bueno. Pero ya se había pasado por estas situaciones desde la antigüedad, y el Señor nos da cómo se debe de actuar en medio de estas situaciones, pues son adversas y de gran prejuicio para el ser humano. Si nosotros observamos, hay 2 temas que la mayor parte de la gente debe conocer acerca de Dios, y es que la ira de Dios. La palabra del Señor dice que la ira de Dios está en contra de los hijos que están en desobediencia. Pero también tenemos otra, que es su misericordia. El mismo David más adelante dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Cuando se peca deliberadamente, cuando sacamos a Dios de nuestras decisiones, cuando queremos llevar una vida, como dicen algunos, a mi antojo, eso significa que apartamos a Dios. Y el Señor Jesús nos dijo en una ocasión: sin mí nada podéis hacer. Entonces, aquellos que no piden la misericordia de Dios estarán bajo juicio, o en otras palabras, la ira de Dios sobre ellos. Aquí nosotros observamos de que el Señor siempre nos da una oportunidad. ¿Por qué nos habla el Señor a través de las Escrituras? Porque Él quiere que escapemos de esas situaciones. Él quiere que podamos salir victoriosos. Él quiere que podamos vencer, así como Dios, a través de este pasaje bíblico, y el vidente le enseña a David. Para comenzar, nosotros vemos que hay que buscar a Dios con ahínco. La misericordia de Dios es algo que debemos anhelarla, buscarla. ¿Cómo se busca y cómo se anhela? Pues sirviéndole a Dios. Oración, ayuno, meditación, meter en nuestros corazones. Y es lo que más adelante vemos que David lo hace, y que nos queda como un ejemplo para que en estos momentos de clamor y de angustia, pues lo hagamos y busquemos a Dios. Dice la palabra de Dios que la ira de Dios estaba en contra de Israel, y que en este pasaje bíblico, que es muy diferente al de Crónica, dice que Dios incita para que David empiece a censar al pueblo. Era sumamente un pecado censar al pueblo. ¿Por qué? Porque teníamos que saber que el justo por su fe vivirá. Las victorias que David había obtenido no se basaban en su ejército ni en su capacidad militar. Las victorias que David había conquistado
todos los territorios que había conquistado, todas las victorias que había sumado, se debían solamente a algo: Dios estando con él. Y es así que censa el pueblo. Pero dice la Biblia que después que censa el pueblo, vino un peso de conciencia en el corazón de David. Se percató por un instante, quizás él era un buen adorador. Yo no sé cuántos de ustedes, pero debemos de convertirnos en buenos adoradores de nuestro Dios e ir al templo cristiano evangélico a orar, rendirle culto, y como una primera instancia quizás iniciar nuestra adoración en la casa. Te recuerdo que Jesús dice que cuando vayamos al aposento y que oremos a Dios en el aposento, Dios que mire en lo secreto nos va a recompensar en público. Y aquí nosotros observamos que por vez primera despierta la conciencia de David. Y esto debe sucederse en el momento. ¿Por qué está pasando todas estas cosas? Pues deberíamos de hacer conciencia. Algunos le achacan que fue China que lo desarrolló, o que qué sé yo, pero la verdad de las cosas que ya estamos inmersos en una situación y ahora lo que se le tiene que buscar pues es solución. Y aquí David, es lo que él hace. Cuando él peca, el vidente llega y le dice a David que escoja 3 cosas, las cuales Dios utilizará para castigar la actitud del pueblo. Y era uno de ellos 7 años de hambre, o sea que no iba a llover durante 7 años. Esto implicaba un castigo severo. Luego el Señor le dice que la segunda alternativa que Dios le pone a David era durante 3 meses el huir delante de sus enemigos. En otras palabras, no iba a tener la suficiente fortaleza ni la valentía para poder enfrentar a sus enemigos, y esto lo iba a hacer que durante 3 meses él iba a huir. Pero la tercera alternativa que Dios le presenta a David es la peste, como nosotros vemos acá, la espada de Jehová durante 3 días. Y es así que David empieza él a meditar. Recordemos que es un hombre sabio, y él empezó a decir: mejor la peste o caigamos en las manos de Jehová por algo, porque las misericordias de Dios son nuevas cada día. Esto implica que en medio de esta peste el hombre ha obviado recurrir a la misericordia de Dios. Aquellos que estén enfermos, vuelvo y digo, ¿por qué no venir delante de Cristo? ¿Por qué no aceptarle como lo que Él es, nuestro único y suficiente Salvador? ¿Por qué no arrodillarnos de todo corazón, decirle al Señor de que vamos a cambiar nuestros caminos, que quizás han sido escabrosos durante toda nuestra vida, y que ahora vamos a pedir que el Espíritu de Dios, como dice Jesús, que ha sido enviado para guiar a la iglesia, nos guíe hacia la verdad? Esto implica de que pueden haber millones de personas que creen estar en la verdad y no lo están. Solamente cuando estamos en Cristo, estamos en esa verdad. Cristo lo dijo Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuántas religiones en el mundo están matando a cristianos y a muchas personas en nombre de Dios? Pues no es nuestro Dios, porque nuestro Dios dice que Él quiere que vivamos. Y es así que yo pienso algo: David iba al templo y no sentía la unción de Dios. Esto poco a poco él fue pensando y meditando, y se percató de algo: Dios no le estaba respondiendo como antes solía hacerlo. Esto debía suceder, que él había cometido una falta delante de Dios. Y es lo que David dice la palabra del Señor, que él en su corazón tuvo un peso de conciencia. Y dice que David por vez primera analiza y se da cuenta que había pecado. Yo hablo con muchas personas y ellos dicen que están en lo correcto. El día de ayer estaba hablando con un anciano y yo le dije: ¿querés aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador para perdón de pecado? Y él me dijo tajantemente que no, porque él amaba el licor, amaba las mujeres y amaba el mundo. Una persona que podemos decir ya están en los últimos años de su vida rechazando a Cristo. Y yo le dije: así textualmente, tus palabras están decidiendo ante Dios y ante mí lo que tú quieres. Y recuerda algo, Leo, que la paga del pecado es muerte. Dice que rápidamente David, cuando él reconoce su pecado y le dice la palabra del Señor, y él reconoce, entonces solamente hasta cuando reconocemos nuestro pecado, entonces Dios nos empieza a hablar. Nuevamente llegó el profeta, y fue cuando él le hizo las 3 propuestas a David que él debía elegir. A última instancia, David elige la peste. Esto era la espada de Jehová que iba a venir para destruir.
Ahí en el libro puedes leerlo, todo ese capítulo entero, y nos damos cuenta que dice la Biblia que cuando entró el ángel ya habían 70,000 muertos. Yo no sé, pero no manejo las estadísticas. Quizás que nunca las vayamos a manejar, las estadísticas exactas, porque hay datos que quizás no se suben, ¿verdad? Pero esta pandemia ha traído muchos millones de personas muertas. Y yo digo, ¿y qué está haciendo el hombre por venir a Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros por reconocer que le hemos fallado? ¿Qué estamos haciendo por decirle a Dios como lo hizo David? He pecado contra ti, Señor, y necesito que tu misericordia me cubra. En lugar de tomar otras alternativas que el mismo hombre está poniendo y que son insuficientes para que nosotros podamos salir airosos de esta situación, pues hagámoslo de David. Está tan fácil entender que Dios está cerca, y como dice David, él en primera instancia falló, pero ahora él recurre a buscar la misericordia de Dios. ¿Qué fue lo que David dijo? Mejor caemos en las manos de Dios porque Él tiene misericordia. Fue lo que dijo David. Y llegará un momento en que Él, Dios, se va a derramar de misericordia hacia nosotros. Y dice la palabra de Dios que cuando estaban cayendo y cuando estaban muriendo en manos de Jehová, entonces dice la palabra del Señor que David dice en que el juicio de Dios hay que buscar la misericordia, que en medio del juicio, que en medio de las circunstancias difíciles, esto habla que siempre Dios ha dejado una alternativa o una oportunidad para nosotros obtener esa victoria. Y esa oportunidad, pues, es la misericordia de Dios. ¿Qué esperas para postrarte delante de Dios? David lo hizo y nosotros vemos que le resultó a David. ¿Por qué crees que fue escrita la escritura toda? Como dice la Biblia, toda la escritura inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir. Entonces la Biblia nos enseña cuáles son los pasos que debemos de tomar en medio de esta pandemia para que, como dice en el libro de Job, en el capítulo 33 del versículo 7 en adelante, pues que el Espíritu de Dios interceda por nosotros, sabiendo que Cristo es nuestro intercesor delante del Padre y que el Espíritu de Dios que ha venido a guiarnos pues está cerca. Luego de los 70,000 personas que habían fallecido ya en Israel, dice la Biblia que entonces aflora la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? De la misericordia de Dios. Somos personas que dependemos de Dios totalmente. Y dice la palabra del Señor que Jehová se arrepintió en su corazón. En otras palabras, afloró la misericordia de Dios y le dijo al ángel: basta ahora, detén tu mano. Entonces, tiene que haber un basta, pero cuando nosotros, como David, pues reconocemos nuestros errores y nuestros pecados, pero la gente no se embeleza en sus pecados. Ellos creen estar en lo correcto, pero pienso que si está esta pandemia en todo el mundo, no estamos en lo correcto. Hemos dejado a Dios y por ese motivo estamos como estamos, mal. Rápidamente dice la palabra del Señor que David se postró delante de Jehová, y son cosas que debemos de analizarlas y que quizás no las hemos hecho a lo largo y ancho de nuestras vidas. El día de ayer, platicando con un taxista, porque siempre hablo de Dios, hablo de Jesús, él me decía que un día de esto Dios le habló en un sueño, y dice él que hasta que sintió la unción de Dios, dice él, yo no me quería despertar, quería continuar, dice él. Pero la verdad de las cosas, dice él, es que, bueno, me levanté y pasó, y yo le digo, ¿y ya fuiste a la iglesia? ¿Ya fuiste a darle gracias del llamado que Dios te hizo? Y él dice, no, lo que pasa es que no me queda espacio, no me queda tiempo. Entonces, por eso dice en el libro de Job que de dos maneras Dios habla al hombre. Primero, a través de ese hermoso consejo que Dios nos da en el oído, y que muchas veces somos renuentes para escuchar su consejo y lo invalidamos con nuestra soberbia y con nuestra altivez de corazón. Ahora dice la Biblia que David fue y se postró delante de Dios, y él, además de reconocer su pecado, le confiesa a Dios que sí, él y toda su familia eran dignos de muerte porque ellos le habían fallado al Señor. Pero luego dice que la palabra de Dios, que el ángel le dice
que levantar un altar a Jehová. ¿Qué debemos de hacer en estos últimos tiempos? Pues levantemos un altar a Jehová. Recuerda que el apóstol Pablo dice: vosotros sois templo y morada del Espíritu de Dios. Nosotros somos el altar de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Entonces, pues levantemos nuestras manos a Jehová. Digámosle que le hemos fallado. Digámosle que le necesitamos en nuestra vida, con una actitud de arrepentimiento, y empecemos como David a adorar a Dios, a pedir perdón y apartarnos del pecado, que son las cosas que sencillamente a Dios le van a agradar y por las cuales la misericordia de Dios se derrama sobre cada vida. Nosotros podemos ver ahí que dice que inmediatamente Jehová le dijo al ángel de Jehová, Jehová le dice al ángel: detente, basta ya. Y dice que inmediatamente cuando empieza a ofrecer el altar a Jehová de los ejércitos, entonces vino una orden de Dios para el ángel diciéndole que se viniera y que cesara ya la mortandad en el pueblo. Entonces, ayer me hicieron como 15 personas esas preguntas, y eso despertó en mí pues esto: ¿cómo se puede acabar esto? Pues claro que se puede acabar. Lo único que debemos de tener todos, ese arrepentimiento que nació en el corazón de David, y hacer un altar en nuestros corazones para rendirle culto y honra al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, el cual envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, y que es el único que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. En esta preciosa mañana, Dios nos ama, sí, pero ¿qué hemos elegido? ¿La ira de Dios o su misericordia? Pues elijamos su misericordia. Dios nos ha dado capacidad para elegir. Toma tu decisión esta mañana para que se termine esta pandemia que aqueja al pueblo, a la gente, y que nos tiene a muchas personas, quizás a mí no, pero muchas personas, desesperada. Y recuerda esto, que con esto culmino: Dios escucha la oración y nos ama. Bendiciones en esta mañana. Me gustó que el día de ayer, en uno de los comentarios que me mandó el joven Emir Alec, él me decía que oráramos. Y yo en esta mañana pues le devuelvo a él, ¿verdad?, el comentario, y le digo pues que ore a la par mía, y que todos oremos en esta preciosa mañana, y vamos a recibir esa respuesta del Señor, que dice la Biblia que Dios no tarda en respondernos. Si estás ahí, ora conmigo. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, yo en esta mañana estoy agradecido contigo, Señor. Yo sé, Padre, que tú le has hablado a la gente, todas esas personas que tenían sintonizada la radio, Señor, y las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Si ellos ponen atención, se darán cuenta, Padre, de que tú eres el que nos has hablado. Yo te ruego, Padre, por todas esas familias que han tenido pérdidas en sus casas. En el nombre de Jesús, ayúdales a ellos, Señor, que ya no se sigan perdiendo las personas, que puedan venir ante ti, Dios. Oh, poderoso Dios, yo puedo sentir tu misericordia en esta mañana. Puedo sentir, Dios mío, que esa es tu voluntad de perdonar. Pero nosotros, o la gente, Señor, no quiere venir delante de tu presencia. Al igual que David, Señor, me postro ante ti y te digo, Señor, en esta mañana hemos pecado, Señor. Amén. Te clamamos por doña Cristina Baltodano, Señor, y doña Benita Rodríguez en el barrio La Competencia. Yo te las presento ahora, Señor, en esta mañana, que ellas, Señor, se arrodillen delante de ti. Oh Padre, yo no sé si ellas están arrodilladas como, pero yo sé, Padre, que tú les estás escuchando ese clamor. Y te ruego, Padre, que así como le dijiste al ángel, Dios, en esta mañana, Señor, dile basta ya, Señor, a esta pandemia. Dios, yo sé que los hombres están ensoberbecidos, Dios, pero aquí ya vemos un grupo de personas, Dios, que te estamos clamando y pidiendo una oportunidad más para que podamos predicar este evangelio. Abre esa ventana de los cielos, como dice tu palabra. Me humillo delante de ti para que tú sanes nuestras tierras, tú sanes nuestros habitantes, Padre, y que puedan haber
tiempos de refrigerio, de búsqueda de las personas hacia tu presencia, donde vienen tiempos de bendición y sanidad. Amén y amén. Dios les bendiga. Hasta el día de mañana, si así Dios lo permite. Hasta el día lunes, perdón. Si así lo permite, nos escucharemos nuevamente. Bendiciones. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.